Ella es la directora del Teatro Nacional. Los próximos días, vamos a ver, es muy importante, y también en línea está Eduardo Cruikshank, diputado de Restauración Nacional, para poner en perspectiva este tema, esta discusión. Es un préstamo de 31 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Ya había tenido primer debate, ahora estaba en la discusión sobre el segundo debate, y se presenta una moción para que se revise esta votación del segundo debate y evitar que quede enterrada la propuesta, la iniciativa. Bien, vamos a tratar de poner, Helen, en perspectiva esto porque genera mucha controversia, sobre todo por el monto. Esa ha sido como la discusión de fondo, pero aquí está la directora del Teatro Nacional. El monto del préstamo por parte del BESIE, que es de 31 millones de dólares, y lo que se cuestiona es que sea en tiempos de crisis económica. Pero bueno, las otras voces están relacionadas con el hecho de que el teatro lo requiere, es urgente y podría sufrir, está expuesto a un incendio. Y bueno, han habido tantas discusiones a propósito de lo que fue el incendio que tuvo la iglesia de Notre Dame en Francia, vamos a ver, la biblioteca de Río de Janeiro, en fin, pero bueno, aquí está precisamente Karina Salguero. Doña Laura, doña Karina, tal vez es importante pues que la población sepa por qué estos 31 millones de dólares es lo que se necesita. Aparte del tema eléctrico, hay otros temas de infraestructura aunados a la modernización del teatro y también a cuidar este tema, este lugar que es un patrimonio, pero hay unos diputados que lo adversan. En el primer debate tuvo 33 votos a favor, ya para el segundo tuvo solo 30 y 21 en contra, que está pues, algunos dicen un poco difícil reversar esa cifra para que esos diputados puedan tener los 38 votos que necesita el proyecto, pero explicarle a la gente por qué es tan importante este monto, por qué estos trabajos van todos en un solo conjunto y se necesita que se hagan de manera especial todas las modernizaciones. Muchas gracias. La inversión en cultura siempre es un tema álgido y que se avanza poco a poco, y este es fundamentalmente un tema de inversión en arte y cultura. El Teatro Nacional viene solicitando una serie de intervenciones desde hace 15 años. Eso quiere decir que esto es un tema nacional, que trasciende administraciones, que va avanzando poquito a poquito, como nos han señalado muchas personas, que por qué no avanzamos y hacemos por partes y todo. Ya el teatro en 15 años hizo todo lo que podía hacer por partes. Ahora viene la intervención muy grande. Entonces, ¿de qué se trata esta intervención? Pues tenemos alertas de que el sistema de incendios va a caducar muy pronto. Nosotros tomamos una serie de medidas a lo largo de las diferentes administraciones, pero ya llega un momento en el que hay que intervenir y hay que sacar todo lo que puede ser inflamable del espacio patrimonial. ¿Qué pasa también? La instalación eléctrica del teatro, por su antigüedad ya no alcanza, ya no da tiempo para que pase más generaciones. Entonces hay que entrar. Pero ¿qué pasa con entrar y cambiar el cableado del Teatro Nacional? Hay que tocar la obra artística y eso es muy delicado. Entonces es un trabajo que vienen patrimonialistas, expertos en conservación y todo, porque no es solo meter unos cables. Adicionalmente, hay que actualizar el escenario y la iluminación. ¿Qué pasa? Los estándares internacionales que nos rigen a nosotros como país ya determinan que para teatros la iluminación cambia de incandescente a iluminación LED. Eso es un costo altísimo para el teatro, para los teatros. Y la iluminación es fundamental. Entonces también hay que cambiar, pero entonces para cambiar la iluminación eso implica cambiar el cableado. Entonces todas las cosas están ligadas. Entonces cuando nos dicen, dentro del teatro hay un tanque que abastece de poder al teatro, si se va la luz, es la fuente de la planta eléctrica. Que es operada por diésel y está dentro del Teatro Nacional. Son 600 litros de diésel. Entonces hay que sacarlos del edificio patrimonial. Por supuesto que el cuerpo de bomberos
perdón, y todas las instancias nos los han pedido. ¿Y dónde lo podemos sacar? Eso es una bomba ya. Eso es una bomba. Entonces, ¿dónde los podemos sacar? Al lado tenemos la Sala Vargas Calvo. Entonces, lo que se pretende es construir un sótano ahí donde pasamos todas las bombas, todo lo que puede ser inflamable, y el túnel, que nos dicen que es un túnel para los funcionarios, para que no nos mojemos por la lluvia, en realidad es una interconexión de abastecimiento que la fuente de poder del teatro abastece de poder por medio de un cableado subterráneo al teatro. Y eso es básicamente, entonces queda oportunidad hacer un poco más grande la Sala Vargas Calvo, porque hay que hacer un sótano. Eso quiere decir que la construcción que tenemos, que es de a poquitos, se tiene que tirar y construir ahí lo mismo que hay. Entonces no es, sí hay un poco más de oficinas, porque en este momento las oficinas los camerinos del teatro están ocupados con oficinas. Y eso también es un peligro porque se usan computadoras, hay carga sobrecarga eléctrica. Entonces sacamos a las personas que están trabajando ahí, dejamos el espacio para uso artístico y los pasamos al otro edificio. Modernización del escenario también, y veía yo que hablaban de otro edificio adjunto al teatro que sería 2 pisos y demás. Ese es el edificio que le digo, ese es la Vargas Calvo, que entonces se hace un sótano, que eso sí hay que hacerlo. Y el Vargas Calvo quedan las otras. Y Vargas Calvo, que es ahora donde está. Es exactamente lo mismo, pero sí hay que hacer una infraestructura nueva. Bien, es muy interesante lo que ustedes están diciendo, porque ahí está don Eduardo Cruxan en línea. Yo nada más quería recordar, porque aquí me está pasando una historia muy interesante, don Freddy Pacheco, sobre lo que fue la construcción del Teatro Nacional. Helen, y me gustaría compartirlas. Dice, hay un mito que fueron los cafetaleros quienes lo construyeron. No. Fue un impuesto, en realidad eso fue por un año y solo duró un año ese financiamiento de los cafetaleros. Eso fue sustituido por un impuesto general a las importaciones, es decir, que siempre los costarricenses han financiado el Teatro Nacional. Y se viene a la mente esa frase, es la cita aquí en este artículo, aquella frase, ¿para qué tractores sin violines, verdad? ¿Para qué tractores sin violines?, que dijo don Pepe. A propósito de la discusión de la creación de la Orquesta Sinfónica Juvenil bajo la dirección del maestro Gerald Brown. Bueno, siempre ha habido una gran discusión a nivel nacional sobre financiar con recursos de los costarricenses, que pagarán los costarricenses sin duda, la cultura, el arte. Son acciones en favor del arte y la cultura que el pueblo después debe disfrutar y que, dicen algunos, no debe negarse. Bueno, esa es un poco, me parece, la discusión que hay aquí de fondo. Son tiempos de crisis, sin duda, tiempos de crisis. Vamos a ver, don Eduardo Cruxan, ¿cómo ve usted el tema? Ya se sabe que hay diputados de Liberación Nacional que están en contra, hay 2 legisladoras que expresaron su oposición, hay legisladores independientes que ahora están aglutinados en un partido nacional que se llama Nueva República, no así en la Asamblea, hay diputados de la Unidad Social Cristiana. El cuestionamiento es el monto. Haciendo todo este balance, ¿usted cree que en estos tiempos, y siempre tomando en cuenta que los costarricenses a través de impuestos u otras acciones, como ahora un préstamo, han financiado al Teatro Nacional o a la Orquesta Sinfónica Juvenil, se requiere entonces ese apoyo en este momento? ¿Cuál sería ese apoyo y cómo sería ese apoyo? Eduardo Cruxan, diputado de Restauración. Buenos días. ¿Le escuchamos? Adelante. Bien, me avisan cuando está listo, nos avisan. Se cortó la llamada y nos avisan cuando él esté listo. Hace poco yo veía también una restauración, me parece, que acaba de darse en el Teatro de La Habana, si no me equivoco. La Habana es, Cuba tiene una gran experiencia. Una enorme restauración en su teatro. Es decir, hay quienes dicen, bueno, no estamos en condiciones para pagarlo, no son tiempos para pagarlo, pero ¿qué pasa con el disfrute de la cultura y del arte en estos tiempos difíciles? Y bueno, recuerden que también el Teatro Nacional tuvo una gran inversión de restauración parcial bajo la dirección de Graciela Moreno, ¿verdad? Pero eso
no, ya eso tuvo su rendimiento y ya no da para más. Es lo que usted nos dice, Karina. Pero a lo largo de varias administraciones, de varias Samuel Rowinsky también avanzó muchísimo, Adriana Collado también avanzó muchísimo, doña Jody Steiger, o sea, prácticamente todos los directores y directoras que han pasado han avanzado muchísimo. Pero me quería referir a esa discusión inicial que detona la construcción del Teatro Nacional, que es muy similar a lo que estamos viviendo ahora. Los debates fueron debates muy fuertes, se enfrentaron diferentes fracciones, sectores de la sociedad de ese momento y salieron adelante con el impuesto al café, que no avanzó suficiente y luego lo asumimos como costarricenses. De alguna manera hay una analogía a lo que está sucediendo ahora, hay un sí contundente, luego un no contundente, luego una moción de revisión, hay un diálogo y lo más importante de esto es que es un diálogo sobre cultura. O sea, estamos en la Asamblea Legislativa, muy a pesar de las posiciones encontradas, hay un debate muy acalorado sobre un tema que tiene que ver con otra forma alternativa de construir nuestra identidad. Entonces me parece importante rescatar que en Latinoamérica en estos momentos, que son momentos de austeridad y de crisis, al menos damos un discurso, un mensaje muy positivo de estar en una asamblea legislativa hablando sobre cultura. Hay una propuesta, Helen, en algún momento se dijo, bueno, no va a este préstamo, va a uno menor. A mí me gustaría saber... ¿Para qué alcanzaría esos 7 millones de dólares? ¿Qué cubrirían si fuera esto? ¿Qué es lo que dice Restauración Nacional que se puede hacer con 7 millones? Bueno, yo les voy a decir una cosa que tiene que ver con el empréstito del BCIE, que tiene un tope de 31.3 millones. No se puede desagregar. O sea, nosotros en el teatro no fue la administración quien dijo qué había que hacer, sino una serie de expertos y técnicos que hicieron las recomendaciones. Las recomendaciones hablan de una intervención que es integral, que tampoco puede ser desagregada, no se puede arreglar una cosa así y dejar la otra pendiente. Es un todo, es un todo. Es todo. Y el empréstito es un todo. El tope es 31 millones, pero se pueden hacer eficiencias, entonces se pueden hacer gastos menores, pero se tienen que cumplir todos los proyectos. Si hay otra opción de 7 millones de dólares, como lo afirman, eso sería otra vez hacer un estudio completo, con otra vez expertos y todo, que digan, bueno, con 7 millones, ¿qué se podría hacer? No sé cómo es el camino, porque nosotros seguimos el camino que es como el debido proceso. Primero se convocan a los expertos, ellos hacen sus observaciones, sus planteamientos, nosotros a partir de eso vamos y solicitamos los permisos a las diferentes instituciones, a Hacienda, al Banco Central, al ICE, revisamos, se construye el proyecto, se busca el financiamiento y se plantea en la asamblea. Entonces no sé cómo es un procedimiento al revés. Doña Karina, y si no se logran acuerdos aquí dentro de la asamblea, el proyecto queda enterrado ya definitivamente, no hay ninguna otra salida para restaurar el teatro. El proyecto tal cual está con la solicitud al BCIE queda archivado. Sin embargo, nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación como país de restaurar y de acoger esas alertas, porque no queremos que nos pase lo que está pasando en otros espacios que no han tomado esas medidas. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos de nuevo un financiamiento, porque no lo podemos hacer de la manera en que está planteado, que tiene que ser una intervención masiva, no lo podemos hacer con fondos propios. No se puede decir, bueno, vamos a cambiar esa bomba que usted dijo que hay ahí adentro, ¿verdad? Que es la que tiene esa cantidad de combustible, digamos que es lo que pone más en riesgo un eventual incendio, eso no se puede hacer. Bueno, vamos a dar este primer paso y después los otros. No, es inevitable. Claro, porque no tenemos dónde ponerla. Hay que botar la Vargas Calvo para hacer un sótano, porque no tiene sótano. Esas recomendaciones de dónde y ese diseño de cómo hay que hacerlo, vale la pena rescatar, me parece importante, directora del Teatro Nacional, Karina Salguero, ¿cómo se sustentaron, cómo fueron hechas? Sería importante que usted nos comentara ello. Bueno, hay varias empresas, incluso internacionales, que hacen recomendaciones. Schuller Schuh, que es una para iluminación,
y son expertos también en escenario, también hay expertos en mecánica teatral, participó el ICE, el Cuerpo de Bomberos, participó Hacienda, digamos, diseñando el financiamiento del Banco Central, haciendo las aprobaciones, el CEFIA también con recomendaciones, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Me faltan tal vez expertos, porque esto es a lo largo de muchos años, y yo asumo 3 años. Son 3 años de estar ya en la fase de construcción del proyecto. Yo asumo el teatro hace 4 meses y entonces recojo la línea de tiempo y todo el proyecto, pero a lo largo de eso también han venido muchísimos expertos y se ha consultado a patrimonialistas de diferentes escuelas, porque usted sabe, en patrimonio hay muchas escuelas, hay muchos muy ortodoxos que buscan los espacios para que sean museísticos, más como de contemplación, pero nosotros necesitamos una intervención patrimonial para un teatro vivo que recibe al año más de 100,000 personas. Nosotros, con el programa que tenemos de Érase una vez, con el MEP, que cubrimos el Plan Nacional de Desarrollo por regiones, recibimos cerca de 30,000 niños en el Teatro Nacional, digo estudiantes porque son diferentes edades. Entonces tenemos que tener una calidad de instalaciones muy buena para albergar a todas, es mucha responsabilidad para nosotros los públicos. Ya tenemos en línea a una de las diputadas del Partido de Liberación Nacional. Ella se ha opuesto a este préstamo. Y ahora leía, es Franji Nicolás la que nos está acompañando vía telefónica. Helen, te voy a robar la primera pregunta, porque sabemos que ella también está muy ocupada y que tiene otros quehaceres, pero quisiera recordar la frase de ¿para qué tractores sin violines? De don Pepe. Doña Franji, ¿usted cree que podría aplicarse en este momento al tema de la necesidad de la aprobación de ese empréstito o de ese préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica por las condiciones en que se encuentra el Teatro Nacional? Dice su directora, ya no aguanta una nueva restauración que no sea como esta, total, y que siempre las inversiones que se hacen en cultura pues son cuestionadas. Tractores sin violines lo decía porque a don Pepe también le cuestionaron en su momento el tema de la inversión en la Orquesta Sinfónica Juvenil. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Les agradezco el espacio también para que nosotros pues aclaremos nuestra posición. Esa frase que usted menciona de don Pepe, el cual yo como liberacionista me siento muy orgullosa de su legado y en cuenta de esa frase, es totalmente vigente actualmente. ¿Para qué tractores sin violines? Fue una reafirmación de don Pepe de que era importante invertir en cultura. Y yo digo esto a pesar de que yo voté en contra del empréstito, queriendo aclarar afirmaciones perversas que gente ha querido dar a entender de la posición de los diputados que nos opusimos al proyecto del empréstito del BCE. Yo creo en la cultura, creo en el Teatro Nacional, creo que hay que invertir en el teatro, pero también creo que estamos en un momento donde el país tiene que medir milimétricamente las inversiones que se hacen de manera proporcional y de manera racional. Si aquí ha habido alguien que ha tenido un discurso insistente en el tema de la austeridad, en el tema del manejo prudente de los recursos de las y los costarricenses, ha sido este mismo gobierno, y sin embargo vemos en contraste un empréstito que nos presentan que por supuesto que contiene temas que son importantes y por supuesto que contiene temas que son urgentes. No me cabe la menor duda que han habido expertos de por medio que contribuyeron en los criterios para efectos de que se incorporara dentro del empréstito toda una inversión, que no es lo mismo invertir en ese teatro que invertir en una casa o en una soda o en una pulpería. La inversión en temas de restauración y sistema eléctrico es una inversión cara y probablemente una inversión de bastantes millones de dólares de por medio, y eso es absolutamente necesario y sí es un tema que en ningún momento yo como diputada he rebatido. Lo que no se vale, y en eso sí yo he sido insistente, es que dentro de los temas urgentes metamos cosas que pueden ser importantes, sí, pero que en este momento no son medulares. Están metiendo un túnel
de casi 2 millones de dólares. Están metiendo una partida de administración del proyecto, de fiscalización del proyecto, de 4 millones de dólares, que son 2.500 millones de colones aproximadamente. El gobierno también no ha sido totalmente transparente a la hora de referirse sobre este empréstito, porque nos han querido dar a entender que o el proyecto se aprueba así de manera global, con todo el paquete incluido, no solamente el sistema eléctrico, no solo el tema del resguardo de incendios, si no se aprueba de esa manera, pues entonces no hay empréstito, y eso no es cierto. Hay una cláusula, y yo insisto e invito a los costarricenses a que la busquen, que es la 14.4 dentro del mismo empréstito, donde el mismo gobierno puede renunciar a rubros dentro de ese empréstito que considere posteriormente que no son indispensables. Yo dije en el plenario y lo sigo sosteniendo, si el presidente se compromete a que le aprobemos el empréstito, pero él renuncia a los rubros que no son necesarios, yo con muchísimo gusto voto el empréstito, consciente que hay que invertir en restaurar el teatro y en protegerlo de incendios. Pero de eso a que construyamos túneles de 2 millones de dólares, de eso a que también incluyamos un edificio de casi 10 millones de dólares para trasladar ahí personal, pues que contemplen también un montón de edificios estatales que están a menos de 50 o 100 metros del teatro que podríamos utilizar y que los tenemos en desuso. O sea, son gastos que yo considero que se están camuflando dentro del urgente, y ahí sí también yo tengo que ser responsable con el país en la coyuntura en la que está. Y responsables no son los diputados que votaron en contra del empréstito, irresponsable fue el planteamiento inicial que nos hicieron a nosotros con un empréstito inflado, metiendo otras cosas que no eran necesarias en este momento. Liberacionista Franji Nicolás, quien votó en contra precisamente de este empréstito. El punto 14.3, doña Karina, que ella menciona, donde se pueden desligar algunas de las partes del proyecto y que no debería ser como un todo y que ellos estarían dispuestos a avalarlo si así fuera. ¿Cuál es la posición de ustedes? Como les expliqué al inicio, el empréstito tiene un tope. Ese es el tope calculado por el BCIE para que nosotros cumplamos con todos los 5 proyectos. Si bajamos de eso, nosotros no tenemos que gastar 31 millones, nosotros tenemos que invertir en proyectos. Entonces, esos proyectos pueden encontrar eficiencias, entonces pueden ser más pequeños. ¿Podría quitarse el túnel y el edificio? Es que el túnel hay que entender muy bien, es una interconectividad. ¿Cómo vamos? Si nosotros ponemos el tanque de la fuente de poder del Teatro Nacional en otro edificio de los que están evidentemente vacantes, que no desconocía tanto esa información, eso quiere decir que vamos a tener un tanque de diésel en lugar de 20 metros a 50, 100, 200 metros. Eso quiere decir que la interconectividad, ¿cómo da poder esa fuente? No sé, son términos técnicos que yo no me atrevo a señalar. Yo pediría que vinieran los expertos y nos dijeran entonces cuánto invertiría, a cuánto ascendería la suma de un túnel de interconectividad con esas plantas eléctricas. Con esas plantas, o sea, se ve que es difícil que eso se dé para generar la electricidad que requiere, la energía que requiere el teatro. Yo por percepción, un experto, me encantaría que participara un experto que explique cómo harían para conectarlos en cualquiera de esos edificios que se alquilen. Hay un tema muy importante que nosotros sí revisamos en el Teatro Nacional y tiene que ver con la austeridad. Estoy de acuerdo, en momentos de crisis hay que ser austero. ¿Qué significa ser austero? Significa decidir cuáles son los proyectos que se eligen, proyectos que reactiven sectores, que reactiven economías. Perfecto. Entonces no se trata de gastar dinero en algo que sea ostentoso ni lujoso, se trata de atender bien a los 30,000 estudiantes que vienen al año al Teatro Nacional y los más de 100,000 personas que lo visitan de diferentes zonas del país. Bueno, y tenemos comentarios porque ya tenemos que cerrar, Helen. El primero de ellos es de Joseph Blanco. Él comenta lo siguiente: ¿por qué no se le dio mantenimiento? ¿Es gratis entrar al teatro a sus actividades? ¿No produce dinero el teatro? Esa es una de las preguntas y aquí creo que tal vez doña Karina tenga unos minutos para responderla.
Y María García dice, está claro, tal vez si la lees vos, Helen, adelante. Así es, doña Laura dice, está claro que la restauración es necesaria, pero el monto es lo cuestionado. ¿Será que tenga la capacidad de ponerse de acuerdo con un monto menos cuestionable? Es lo que preguntan nuestros amigos en redes sociales y pues ya se Ya nos no acabó tenemos el tiempo, segundos para contestar tal vez la primera. Segundos. Segundos, doña Karina Salguero, directora del teatro. Como le dije, nosotros a lo largo de las diferentes administraciones del teatro se han hecho muchas mejoras. Aún ahora, con el impuesto de espectáculos públicos, estamos haciendo proyectos de conservación en las fachadas y todo. Lo que no podemos es hacer la intervención masiva. Gracias a Karina Salguero, directora del Teatro Nacional, y también a Franji Nicolás, que nos acompañó, Helen, vía telefónica. Así es, vamos a hacer una pausa, ya venimos con el otro tema de fondo del día de hoy, que tiene que ver con Habdeba, la TCM.